Bienvenidos vencedores y vencedores a una nueva clase de Misión Riva. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bien interesante. Es un tema que a mi modo de ver resultaba bien fácil conversar y dialogar con ustedes. Sin embargo, el trabajo para poder desarrollarlo no fue fácil. Reconozco que hablar del tema que vamos a hablar hoy es bien controversial, es dificultoso, porque entendimos al final que se trataba de una construcción. Así como todas las clases de historia, esta no escapó de eso, de la necesidad de que entre todos construyamos esos elementos que nos van a permitir a posteriori desarrollar una gran nación. Vamos entonces a presentar el tema de hoy. El tema de hoy se titula Identidad Nacional. Para adelantar el tema o para iniciar el tema de identidad nacional, yo cité de una revista que se llama Sujeto Armado, un párrafo, un fragmento. Ese fragmento está en la editorial, no aparece ahí quién es el autor. Sin embargo, me pareció sumamente importante, porque recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos hablando sobre Guaycaipuro, sobre los movimientos indígenas a nivel latinoamericano y aquí en Venezuela, y que en el caso nuestro se concretó en la posibilidad de reconocer constitucionalmente los derechos indígenas. Bueno, vamos entonces a leer este fragmento en la primera diapositiva y vamos a comentar un poco sobre eso. Yo quisiera que de igual manera ustedes pudieran comentar y copiar parte del fragmento que nos va a servir para una reflexión sobre lo que estamos desarrollando, pero sobre clases anteriores en el cuarto nivel. Veamos entonces de qué trata el fragmento al cual me estoy refiriendo. Ahora que Venezuela comienza a caminar con el indio, es necesario desprender el mundo para reencontrarnos en una sola madrugada con lo que fuimos, somos y vamos siendo. Este texto, extraído de la revista que ya les dije, es muy significativo. Fíjense la última parte. En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que reconocer los avances que se han logrado en función a reivindicar nuestras raíces aborígenes. Pero ahí hay tres elementos bien significativos. Fíjense que en la última parte se lee que fuimos. Bueno, lo que estamos en ese reflexionar sobre el fuimos no es otra cosa que reconocer nuestros orígenes indígenas, lo que somos. En cuanto a lo que somos, a pesar de la resistencia que mantenemos por seguir exaltando o seguir reivindicando esta cultura aborigen, también es necesario plantearnos con toda la sinceridad que debido a la dominación colonial se implantó aquí una ideología alienante a la sumisión. Sin embargo, hoy hemos decidido refundar la República. Y en eso de refundar la República es necesario que nosotros comprendamos y entendamos que debemos desinhibirnos de esos patrones, de esa ideología colonial, de esa ideología de la dominación. Y en ese momento y en ese instante, entonces, viene la última parte del párrafo que le estoy leyendo, que es lo que vamos siendo. ¿Qué es lo que vamos siendo? ¿Cuál es el nuevo ciudadano que necesitamos para la nueva república? En ese sentido, entonces, yo los invito a copiar y a reflexionar sobre este texto.
Fíjense que nosotros hemos venido hablando de la Constitución y de los avances que se han alcanzado en cuanto a los derechos humanos y específicamente en cuanto a los derechos aborígenes, a ese reconocimiento. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no puede ser o no es el único elemento. O sea, existen otros elementos y esos elementos tienen que ver con nuestro actuar. Ese elemento tiene que ver con nuestra conciencia. Como ya les dije antes, en la medida en que nosotros desconozcamos esos patrones alienantes y reconozcamos en nosotros mismos esa cultura autóctona, esa venezolanidad que nos representa de una manera multiétnica y también pluricultural, en esa medida entonces nosotros podemos construir, es decir, no solamente es suficiente las leyes, no solamente es suficiente la lectura, nosotros tenemos que tener un ejercicio en nuestra conducta. Tiene que haber un ejercicio, nosotros tenemos que comenzar a creer en nosotros mismos. Vamos a ver la siguiente diapositiva que se refiere precisamente a este planteamiento que yo le estoy diciendo. No bastan los avances logrados en materia de leyes y decretos presidenciales, mientras no empecemos a erradicar el colono que nos habita. Bueno, yo no voy a hacer el comentario en la diapo, yo prefiero que ustedes reflexionen, hice la introducción inicial, pero fíjense un poco de qué se trata eso de el colono que nos habita. ¿Por qué es necesario erradicar el colono que nos habita? Copien este cartel y vamos a hablar un poco de los elementos ideológicos que han provocado precisamente esta situación de sumisión ante la ideología colonial. El europocentrismo. ¿Qué significa europocentrismo? Eso no es otra cosa que el ver o interpretar la realidad de distintas civilizaciones, la realidad de distintos países, desde una concepción europea. Así se sembró en Venezuela desde el periodo colonial. Entre las características de esta concepción están las siguientes. Toma a Europa como centro del universo constituido. A Venezuela pretende vérsele como la derivación europea, que está la saga de Europa y de Norteamérica. Es decir, en primer lugar desde Europa hubo un modelo de desarrollo, o se impartió la idea de un modelo de desarrollo. Y los países que no estaban a nivel de esa concepción de modelo de desarrollo, sencillamente entonces eran otra cosa, eran países incivilizados, eran países subdesarrollados. Esa fue la manera como se concibieron las colonias americanas. Y en los actuales momentos, bueno, quien no quiera acatar el modelo económico, el modelo político, el modelo social, la concepción de vida, la cosmovisión y la convivencia de los norteamericanos, sencillamente es otra cosa. O sea, es otra cosa que tiene que ver, como ya les dije antes, con el subdesarrollo. Ahí están las invasiones de los Estados Unidos a otros países bajo la única justificación de que esos países son una amenaza para ellos, pero viéndolo de otro punto de vista, no es otra cosa que una interpretación, yo no sé si podríamos decirla etnocéntrica, o una concepción imperialista, que quien no se someta a lo que ellos piensan, entonces son sus enemigos, son débiles, son incivilizados, bueno, y todos los argumentos que han utilizado para cometer las cosas que han cometido. El otro elemento es que es una concepción alienante a la dominación. O sea, nosotros nos dicen, como país latinoamericano, nos dicen que somos subdesarrollados,
que somos un país incivilizado porque no somos iguales a los europeos, tengan la seguridad que no vamos a salir del subdesarrollo, que no vamos a salir de la incivilización, porque es que esa es una concepción precisamente para eso, para mantenernos alienados, para mantenernos sometidos y para que no creamos en nosotros mismos, desvirtuados totalmente de lo que realmente e históricamente debemos ser. Copien esto y pasamos a hacer los comentarios que van a estar referidos a las consecuencias de esto que denominamos europocentrismo. Ciertamente la siembra de esta concepción europocéntrica genera unas consecuencias. En primer lugar, sitúan a Venezuela como parte del continente europeo y no lo somos, ni territorial, ni histórica, ni culturalmente. Somos nosotros parte del continente europeo. Y por otro lado nos impide asumir la realidad del proceso histórico-cultural venezolano. Nosotros vemos aquí cómo el etnismo se ha desarrollado, es decir, cuando se inicia el periodo de colonización, aquí no se respetaron ninguna otra cultura. Ahora nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista, es decir, el respeto a las distintas culturas que conforman nuestro territorio. Es cierto que somos pluricultural, pero en esa pluriculturalidad no podemos marginar un pensamiento de otro, no podemos marginar una concepción de vida con respecto a la de otros, si no estaríamos cayendo en el mismo error, en la misma tragedia de la concepción colonizadora. Por favor, copien esto que vienen después unos comentarios que tienen que ver con estas consecuencias. Se marginan a las culturas prehispánicas, a las culturas indígenas actuales y a las culturas afrovenezolanas. Inclusive se marginan las culturas populares. Fíjense ustedes que, les voy a poner este ejemplo en el Teresa Carreño. Ustedes recuerdan que antes de iniciar nosotros este proceso de refundación, al Teresa Carreño iban solo grandes artistas reconocidos a nivel mundial, pero los nuestros nunca iban al Teresa Carreño. O sea, ¿quién se iba a imaginar que le iban a rendir un homenaje al Carrao de Palmarito en el Teresa Carreño? ¿Quién se iba a imaginar que las culturas aborígenes? Yo tuve la oportunidad de ir a la presentación de cuando se decretó la lengua aborigen como idioma. ¿Quién iba a pensar que esas culturas aborígenes en algún momento iban a estar en el Teresa Carreño? Esto es sencillamente producto de la necesidad de transformar una realidad que, como ya les dije, nos viene haciendo mucho daño. O sea, nosotros teníamos una visión que la cultura superior era la cultura europea, que la música superior era la música clásica. Aquí no estamos tratando de decir de que
no tengan los méritos como para ser oídos, para ser escuchados y que no tengan los méritos de ser universales. Sin embargo, eso no le puede restar mérito a lo que nosotros hacemos en Venezuela, a lo que milenariamente se han hecho nuestras culturas aborígenes, pero también las culturas africanas en Venezuela. El otro elemento es que solo las clases dominantes, los colonizadores, tienen historia. Fíjense los textos de historia, fíjense lo que se ha dicho aquí o lo que se ha dicho o lo que se decía de la historia de Venezuela. ¿Quiénes eran los únicos héroes? Aquí para siempre se apartó la posibilidad de que el pueblo, de que los sectores populares hicieran historia. Nosotros hemos tratado de explicar y que ustedes reflexionen sobre esto, porque de una u otra manera se han considerado los sectores populares en las clases que hemos desarrollado como elemento fundamental para la transformación de la historia. En ese sentido, yo les invito a hacer algunas preguntas, les invito a que respondan algunas preguntas que se van a presentar en el siguiente cartel. Pero antes, por favor, les agradezco que copien estos elementos. Aunque las preguntas están sugeridas para que ustedes respondan de manera sencilla, por favor, yo quisiera que además de eso razonaran esa respuesta. La primera pregunta es, ¿somos parte del continente europeo? Nosotros somos parte del continente europeo. La segunda, ¿tenemos una historia antes de la invasión española? Eso nos ayudaría a responder la primera. Y la tercera, ¿podríamos ser históricamente algo distintos que venezolanos? Esas tres preguntas, por favor, reflexionenlas, compártanlas con sus compañeros y vamos a pasar, por lo pronto entonces pasaríamos a lo que tiene que ver con nuestras raíces, nuestra diversidad en la unidad territorial. Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar sobre estos temas, cuando tiene la oportunidad de discutir sobre estos temas, uno, por una parte, siente pena. En las últimas décadas, nosotros veíamos cómo Venezuela, antes de presentarse en una conferencia internacional, antes de decidir en la Organización de las Naciones Unidas sobre un tema controversial, nosotros íbamos a pedir permiso a los países imperialistas, a que ellos nos dijeran hacia dónde y cómo teníamos que hacer o dar una votación. Y no era conveniencia de nosotros, no era conveniencia de lo que el pueblo estaba sintiendo, era sencillamente conveniencia a lo que los países estos dominantes, los que sembraron, ni siquiera son los que sembraron, los que siembran ahora esa doctrina de dominación, nos decían. O sea, uno siente como pena, uno siente como
como vergüenza, pero una vergüenza ajena, una pena ajena. Porque siendo un país, nosotros nunca vamos a ser europeos. Yo le estoy respondiendo a las preguntas, se la di, ahora se las estoy respondiendo yo. Nosotros nunca vamos a ser europeos, nuestra identidad es otra. Y si nuestra identidad es otra, entonces nuestro modelo es otro y nuestros intereses son otros. Y entonces no tenemos que quitarnos ese complejo de que no, que hay un país desarrollado que nos va a decir por qué, cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir pensando que en verdad esos son los modelos? O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos decir en la moda, hasta en la manera de hablar, en la música, en la alimentación. O sea, a veces ahí se ha sembrado tanto esa cultura de la dominación, esa cultura de la sumisión, que yo le decía a mis alumnos cuando estaba en los salones de clase, ¿qué sentían ellos cuando se comían una cajita de estas que venden en las franquicias extranjeras ante una arepa? O sea, a veces los muchachos yo veía que se comían la arepa y se la comían con cierta vergüenza y se sentían orgullosos cuando hablaban de estas cajitas que les estoy diciendo. Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que superar. Esas son las conductas alienantes que nosotros tenemos que superar. Y con eso muchas otras cosas. La música venezolana, la música llanera, la música aborigen. ¿Cuántas veces eso ha sido objeto de rechazo, de burla? Y entonces lo otro no, lo otro que a lo mejor ni entendemos, ni sabemos de qué se trata, entonces eso sí lo exaltamos, eso sí lo alabamos. Eso tiene que ver con una política de Estado, eso tiene que ver con una conducta ideológica o con patrones ideológicos que nos fueron sembrados. Y contra eso tenemos que ir. Es la única manera de nosotros rescatarnos como ciudadanos para el modelo y para el desarrollo venezolano. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva, donde un poco refleja estos años de historia que tenemos que ir rescatando. Veamos entonces. ¿Cuáles son los puntos de partida para la reflexión al tema? O sea, porque definitivamente la identidad nacional no es un tema que se podría dictar desde una clase, desde un aula. Eso tenemos que irlo construyendo entre todos. Pero bueno, yo les pongo unas premisas o les sugerimos unas premisas para que ustedes vayan trabajando. Primero, no podemos explicar nuestra personalidad colectiva sin tomar en cuenta la participación que en ella han tenido los indígenas, los europeos y los africanos. Nosotros somos indios, nosotros somos africanos y sin complejos nosotros también somos europeos. Somos las tres cosas, pero somos las tres cosas y somos más que eso. El otro elemento para la reflexión es el siguiente: no derivamos de una historia unilineal ni esquemática. No es así, ya no queremos que nos sigan dictando patrones, que nos sigan dictando paradigmas o esquemas, porque nuestro desarrollo histórico, nuestro desarrollo cultural tiene un camino distinto. Ese camino es el que tenemos que construir. Copien esto, por favor. Nosotros hemos sugerido aquí otras premisas para la reflexión en la construcción de la identidad nacional. Aquí tenemos entonces lo primero. Aún no poseemos una identidad nacional plenamente conformada.
pero sí identidades parciales bien delineadas. Cuando decimos que no poseemos una identidad nacional plenamente conformada, nos estamos refiriendo a ese mar de confusiones en que nos han metido. O sea, ¿cómo definimos nosotros nuestra identidad nacional? Bueno, hay elementos que debemos discutir y que son importantes. Por ejemplo, cada región de Venezuela tiene una identidad muy particular. Nosotros vemos cómo los Andes tienen una identidad cultural, cómo los maracuchos, los zulianos, cómo el oriente del país se caracteriza por algunos aspectos que son distintos a los del sur y los del sur a los del centro. Entonces, en ese momento es que nosotros nos estamos refiriendo a identidades parciales que están bien delineadas, que están históricamente bien sembradas en el acervo cultural venezolano. El otro elemento es el siguiente: se halla una identidad nacional en periodo de formación. Entonces, cuando hablamos de identidad nacional en periodo de formación es porque la estamos construyendo. Y en esa construcción, en esta nueva refundación de la República, tenemos que comenzar entonces por la descolonización de nuestra cultura. Por favor, copien esto y vamos a la última parte de estas premisas para la reflexión. La otra premisa es la siguiente: nuestra sociedad manifiesta una fuerte unidad dentro de la diversidad étnica y cultural. Es decir, nosotros tenemos que conseguir la unidad dentro de la diversidad étnica, dentro de la pluriculturalidad. Nosotros somos un país delimitado territorialmente, que tiene una misma historia. Y entonces, en esa unidad territorial, en esa unidad histórica, nosotros tenemos que reconocer esa diversidad étnica y esa pluralidad cultural. La refundación de la República entonces no es solo carretera, la refundación de la República no es solo edificio, la refundación de la República no solo tiene que ver con la reconstrucción de un país en infraestructura, la refundación de la República tiene que ver con el ser humano, no solamente con romper con los desequilibrios sociales, no solamente romper con los desequilibrios económicos, sino el elemento cultural es fundamental, el elemento cultural es vital y eso tiene que comenzar no de manera colectiva, tiene que comenzar por nosotros y después hacerlo colectivo. Ojalá nosotros en estas discusiones, en estas reflexiones, podamos llegar pronto a reconocernos como venezolanos, a reconocer nuestra cultura popular que proviene precisamente de la localidad en que nosotros nos desenvolvemos. Vamos entonces a un poco buscar en nuestras comunidades, buscar en nuestros contextos todas esas manifestaciones culturales, a veces en lo artesanal, en la música, en los bailes. Vamos a exaltar esos elementos, vamos a exaltar esos valores y desde ahí entonces a contribuir a la construcción
de esa gran unidad, de esa gran identidad nacional. Vamos a la siguiente diapositiva para destacar unos elementos que son importantes en este estudio de la identidad nacional. Veamos. La identidad nacional en el marco de la refundación de la República. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer nuestra esencia multiétnica. Partir de las manifestaciones culturales populares en cada localidad y en cada región. Fíjense cómo la cultura popular en las décadas pasadas era marginada, era excluida, era cercenada, era un saludo a la bandera. De una u otra manera lo que se hacía en televisión, en las televisoras comerciales, inclusive en las televisoras nacionales, era una vez un domingo, pasar 20 minutos, 30 minutos, creo que 30 minutos era mucho, 20 minutos de programas sobre manifestaciones culturales. Y con eso ya entonces la élite cumplía con un reconocimiento a lo que ellos concebían como identidad nacional. Por favor, copien esto para seguir tratando el tema que bueno, por demás me parece que está muy interesante. El otro elemento es establecer el diálogo de civilizaciones, respetando la diversidad étnica y cultural dentro de la unidad territorial. Bueno, esto ya lo hemos comentado bastante. O sea, cuando hablamos de diálogo de civilizaciones es reconocernos nosotros mismos y entonces a partir de ese reconocernos vamos a reconocer al otro, pero reconocer el otro en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto. Diálogo de civilizaciones. Es interesante eso, ¿no? De reconocernos nosotros mismos para después entonces reconocer en el otro que son distintos. Y esto es importante porque en la medida en que nosotros como venezolanos nos reconozcamos, nos entendamos y comencemos a construir lo que somos, en esa medida nosotros vamos a poder decirle al mundo, vamos a poder decirle a esta cultura, a esta ideología de la dominación, no queremos seguir siendo más los sumisos que fuimos en otrora. Ese diálogo de civilizaciones es reconocernos y también hacernos reconocer como genuinos, como propios, como caribeños, como latinoamericanos. Vamos entonces a presentarles un video que refleja un poco esa diversidad cultural y étnica del cual o de lo que tanto hemos hablado. Veamos el video.
La última parte del video tenía que ver con una obra de teatro, pero nosotros además tenemos cine. En el video se pudo ver la diversidad de paisajes, se pudo ver que tenemos distintos bailes, que tenemos distintos credos. Está la religión cristiana, pero está también las religiones afro-venezolanas. Esto significa, bueno, que lo vimos, pues, lo pudimos palpar, diversidad de cultura. Somos un país diverso, pero unido histórica y territorialmente. Y en eso nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad, la identidad para la Venezuela que queremos. Vamos a ver las últimas diapositivas que están referidas precisamente a esa identidad nacional para la liberación. Veamos entonces las siguientes diapositivas. Crear una identidad nacional para la liberación es un compromiso. O sea, ¿cómo hacerlo? Eso es bien difícil, pero vamos entonces a darnos algunos elementos que podrían ayudar. En primer lugar, desarrollaron las potencialidades de autorrealización, partiendo de la legitimación de nuestros orígenes. Es decir, nosotros todo lo que emprendamos tenemos que reconocer que somos capaces de desarrollarlo y que podemos hacerlo. El otro elemento es deslastrarnos de la ideología de inferioridad, minusvalía e impotencia frente al opresor. Nosotros vemos, esto ya ustedes lo tienen que haber reflexionado, sin embargo, son elementos que son vitales. Nosotros no podemos seguir viéndonos como inferiores, como que no podemos hacer las cosas, como que tenemos que esperar, ver qué es lo que hace el otro para nosotros seguir haciendo. No, ya no, esto tiene que cambiar. Esos complejos de inferioridad ante el imperialismo, ante las potencias extranjeras, tienen que de una vez ser erradicados. Y no solamente a nivel, eso parte desde lo local, eso parte desde lo individual. El otro elemento es erradicar el fenómeno de la personalidad colonizada, siempre acomplejada, negativa, hipercrítica, escéptica e insegura, además de agresiva. Fíjense que aquí hablamos de la personalidad colonizada. Esto caracteriza a muchos de nosotros. A veces somos muy críticos ante cosas que se están haciendo bien. En vez de evaluar para mejorar, lo que hacemos es confundir las cosas. Somos acomplejados ante las cosas buenas. A veces somos escépticos, no creemos que se puedan desarrollar planes. Bueno, esto tiene que ver con una cultura sembrada y contra esa cultura nosotros tenemos que luchar. Vamos a ser más optimistas, vamos a ser más emprendedores, vamos a ser más creativos y vamos a ser más seguros. El otro elemento es construir una sociedad donde se reconozca la interculturalidad bajo el principio de igualdad de cultura, es decir, el respeto a distintos pensamientos y distintas maneras de ser y de ver las cosas. El último elemento es que la identidad nacional para la liberación tiene que conformar un individuo o un ciudadano orgulloso de su esencia histórica, sin complejos ni ataduras ideológicas que lo opriman. Lean bien esta última parte, sin complejos ni ataduras ideológicas que lo opriman. Y cuando estamos hablando de esas ataduras ideológicas, estamos hablando de la siembra de un pensamiento, de la siembra de una cultura para la sumisión, de la siembra de una cultura que más que exaltarnos, más que reivindicarnos, lo que hace es humillarnos. Bueno, con eso nosotros tenemos que acabar. El ciudadano de la nueva república no puede seguir siendo ese ciudadano que teníamos. Y no que teníamos porque nació así, no que teníamos porque de manera natural se formó y se creó así, no, que teníamos porque se enseñó a ser así. Y la Misión Rivas entonces tendrá el compromiso, desde las reflexiones en su salón de clase y también nosotros desde aquí, de que esto cambie, Ya ustedes saben, ya ustedes tienen que pensar que eso fue sembrado para eso, que eso fue sembrado para atarnos, que eso fue sembrado para someternos. Los diseños curriculares de la cultura del sistema educativo tradicional tenían oculto o tienen oculto precisamente este elemento de hacernos sentir inferior ante el colonialismo
extranjero y ante el imperialismo. Creo que concluimos esta parte de reflexión, creo que concluimos esta parte de discusión. Me disculpan si me apasioné un poco. Ustedes saben que los latinos somos así, los venezolanos somos apasionados, los caribeños somos apasionados. Esas son nuestras raíces, así somos. Y con esa pasión, bueno, démosle la cara al mundo, enfrentémonos al mundo que nos quiere dominar, no al mundo que nos quiere ayudar. A ese mundo que nos quiere ayudar hay que tenderle la mano, y tenderle la mano para el bien de todos. Bueno, identidad nacional. Qué bonito tema. Espero que en el salón hayan podido compartir un poco. Espero que en estos minutos que vienen sigan compartiendo, que en sus familias, en sus hogares, con sus amigos, también hablen del tema de identidad nacional y que exaltemos esas culturas populares necesarias para la refundación de la República. Bueno, nos vemos en la próxima clase, ya casi terminando. Hasta luego.